El impacto económico de la Reforma Protestante. El 31 de octubre de 1517, Lutero se pronuncia públicamente y hace conocer sus 95 tesis en las que se oponía a la práctica de la Iglesia Católica Romana de la venta del perdón de pecados, o sea, de las indulgencias. Y Lutero mismo se imaginaba las implicaciones de su pronunciamiento y de lo que su oposición a las indulgencias había iniciado. En ese sentido, la Reforma, aunque fue un movimiento inicialmente religioso, sus efectos se sintieron en prácticamente todas las áreas del quehacer humano, tales como filosofía, artes, política y economía. Max Weber, erudito alemán, fue quizás el primero en reportar en su famoso ensayo La ética protestante y el espíritu del capitalismo en 1904 que la Reforma tuvo un enorme impacto en el desarrollo económico de los pueblos. A pesar de que el ensayo de Weber ha sido ampliamente criticado por diversos motivos, su mayor contribución es precisamente haber hecho el señalamiento de que la Reforma Protestante contribuyó con el desarrollo económico de los pueblos a los que llegó. Por un lado, implica que no existe labor de inferior dignidad. No importa el tipo de trabajo, sino que se realice para la gloria de Dios. No solo el clero sirve a Dios, sino toda persona que trabaja. De ahí se ha reportado que las áreas protestantes de Alemania trabajan más horas. En pocas palabras, por lo visto, la expansión del protestantismo produjo en el trabajador una sensación de propósito en su labor, que llevó a las áreas protestantes a ser más productivas. La Reforma hizo avanzar significativamente el derecho a la propiedad privada y, en consecuencia, el progreso económico de los pueblos. Los mandamientos de no hurtarás y no codiciarás claramente establecen la propiedad privada como parte del ordenamiento social que Dios estableció por medio de la ley dada a Moisés. Los reformadores, aplicando la idea que solo la Biblia es la autoridad en materia de fe y práctica del cristianismo, respaldaron la protección de la propiedad privada en las áreas protestantes, lo que dio impulso económico no solo a dichas regiones, sino a todo el mundo. La Reforma marcó la identidad teológica, histórica, intelectual, económica y política de Europa y los países occidentales, permitiendo así la formación de valores sobre los cuales se han construido las sociedades libres. Dio un impulso a la educación y dio inicio a una era de progreso y civilidad alrededor del mundo. Que el pueblo llegara a tener acceso a las escrituras y en su propia lengua fue clave para la transformación de su pensamiento a la luz de la verdad divina, proveyendo de un sentido de libertad y de justicia. Algunas de las áreas de impacto fueron las siguientes. En el aspecto educativo permitió la democratización de la enseñanza. Se promovió la educación pública y obligatoria tanto para niños y niñas. En la Europa medieval, los siervos y su descendencia debían trabajar la tierra bajo el modo de producción feudal. La educación estaba en manos de la Iglesia romana y en su mayoría solo los hijos varones de los nobles podían acceder a ella. El principio bíblico del sacerdocio universal de los creyentes despertó en los padres de familia el sentido de responsabilidad en la instrucción y formación de sus hijos, permitiéndoles enseñar principios y valores en casa, tal como lo establece la Escritura. No inhabilitaba a las mujeres, al contrario, las facultaba para que también ejercieran labores formativas y educativas, no solo en casa, sino también en la iglesia. El concepto de familia monógama tiene sus raíces en la Reforma. Se aleja del concepto medieval de la mujer como propiedad, dirigiéndola a un modelo relacional, de acuerdo al modelo bíblico del matrimonio. En resumen, la clave de la Reforma fue el acceso a las Escrituras, una libertad que hemos de defender como un principio universal de todo hombre, la de conocer el fundamento de su fe. Celebremos la Reforma Protestante con agradecimiento a Dios, reconociendo que Dios sigue obrando en la historia de la humanidad. Muchas gracias.